Bueno, bendito Señor, te damos gracias en esta noche de nuevo por permitirnos venir ante tu presencia, Señor. Aquieta nuestro corazón, nuestro espíritu y no permitas que nada nos distraiga, sino que esta media horita, el tiempo que tengamos hoy, es para ti, solamente para ti. Bendice a los que estamos aquí presentes y ayuda a los que aún faltan por llegar para que puedan recibir hoy de tu santa palabra, Señor. Fortalécenos y háblanos, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, los que tengan sus Biblias les pido el favor que abran en la primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar qué nos dice el Señor hoy a través de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. En la Reina Valera hay un subtítulo muy llamativo: llamamiento a una vida santa. Quiero recordar por qué estamos aquí. Desde hace unos meses, unos años para ser exactos, estamos sufriendo una serie de pruebas que hemos entendido a través de la palabra, que tienen el propósito de venir a confrontar nuestro sentir y nuestro deseo con las cosas de Dios, si es real que lo estamos buscando a Él. Por tanto, en este tiempo de pruebas y dificultades hemos encontrado que estas circunstancias que vemos todos los días nos están probando en nuestra fe y en nuestra fidelidad, si somos o no somos del Señor. Hay muchas comunicaciones un poco alarmantes incluso de algunos pastores en Norteamérica que nos dicen que es grande la deserción de los cristianos por cuenta de la pandemia. Muchos se alejaron definitivamente de las iglesias y tampoco se han vuelto a congregar ni siquiera virtualmente. Y leía también hace unos 3 días un artículo de un joven de unos 20 y tantos años, 24 años, que se había acercado a una iglesia cristiana buscando el alimento a través de la palabra y se había quedado asombrado de lo que había encontrado en cuanto a especie de frialdad, de más bien un sentido como de espectáculo, tanto de la alabanza, del grupo de alabanza, como del propio pastor y de los congregantes también. Iban a una entretención, a un pasar un rato. Y él estaba buscando alimento espiritual a través de esa palabra y no la encontró allí. Por eso hoy vamos a mirar qué dice la palabra, específicamente con respecto a esa vida apartada para Dios, esa vida de santidad que Él pide para estos últimos tiempos ante su inminente venida. Dice en el versículo 13, en la Reina Valera, el 60, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Obviamente la parte final es clara. Dice que esperemos, que tengamos esperanza para que esta gracia, o sea, estos dones inmerecidos que Dios nos ha dado para este último tiempo, se manifiesten plenamente cuando el Señor Jesucristo venga. Voy a leer, como dice la Biblia al día, porque aquí hay 2 cosas que son muy llamativas. En la primera parte del versículo 13, dice, por eso, disponeos para actuar con inteligencia. Lo que en Reina Valera se llama ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es actuar con inteligencia. Y ser sobrios en Reina Valera se traduce en la Biblia al día como tener dominio propio. Miremos un poco estas 2 cosas. Este versículo nos está diciendo que si realmente nuestra esperanza está en el entendimiento de que el Señor ya viene
por su iglesia. Entonces hay dos cosas principales en nuestra actitud que deben marcar nuestra conducta. Por un lado, inteligencia o entendimiento, actuante y claro. Eso quiere decir que debemos mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Y no hay sino una forma de mirarlo así, es a través de la palabra de Dios. La palabra hoy está sufriendo un ataque como nunca antes. Ustedes dirán, pero a ver, yo no veo tanta persecución, hay Biblias por todas partes. Y precisamente ese es el problema, el que estoy tratando de decir. Se están sacando versiones de la Biblia a diestra y siniestra con una facilidad impresionante y nos estamos dando cuenta con el paso del tiempo que hay algunas de esas versiones que son erradas, que tienen muchos errores doctrinales. Una de esas es la conocidísima Dios habla hoy. Y la nueva versión internacional, la Dios habla hoy es una Biblia católica, la nueva versión internacional es una Biblia cristiana, pero las dos tienen la misma base, porque han sido producidas por el mismo instituto bíblico, y eso ha hecho entender a los estudiosos que algo está pasando en las publicaciones bíblicas. Entonces tenemos que aprender a escudriñar, a preguntar qué versión se debe leer y cuál no. En este momento yo desaconsejo completamente estas dos que acabo de nombrar, Dios habla hoy y la nueva versión internacional. Aparentemente son muy claras, aparentemente son fáciles de leer y uno diría pues pueden estructurar más o menos al recién llegado. Sí, pero es que tienen problemas críticos con ciertos aspectos de la doctrina bíblica, por ejemplo, la divinidad de Cristo, la gracia y la salvación por fe, no por obras. Como queda en el aire en algunos versículos si es por obras o si es por fe. La Reina Valera también tiene algunos errores, pero es mucho más clara en ese aspecto. Entonces, hoy traigo la Biblia al día porque es muy apegada a la Reina Valera. Entonces podemos examinar otras Biblias, pero debemos escudriñarlas en función de una que sepamos que es apegada al texto original. Entonces, esto que estoy haciendo, comparar la Biblia al día con la Reina Valera del 60, es algo válido. De modo que si las otras Biblias tienen algún error, quede inmediatamente a la vista. Entonces nos decía la Biblia al día, dispongámonos para actuar con inteligencia o con entendimiento. De eso estoy hablando. Saber que Satanás es un astuto en poner pruebas sutiles. La más grande de todas es hacer creer que Él no existe. Y eso se lo hace creer a todos los cristianos. Los cristianos llegamos a acostumbrarnos con respecto a que Satanás no nos está molestando, no nos está atacando, y en realidad no nos estamos dando cuenta que nos estamos desviando poco a poco de la verdad estricta y exclusiva. Hay muchas conferencias en los medios, en las redes, hay muchos audios y muchos libros que sin darse uno cuenta le van metiendo sutilmente engaños y apartándolo de la verdad bíblica. Aconsejo tener un espíritu muy crítico cuando se lea, se estudie o se oiga cualquier otro material distinto a la Biblia. Por más de que se diga que eso es dogmatismo, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la que nos guía y que Dios obra con su Espíritu Santo a través de esa palabra, no a través de un libro o de una conferencia o de un audio, de cualquier persona por eminente que sea y por sabia que parezca. Entonces, primer requisito, inteligencia o entendimiento y dominio propio o ser sobrios. Significa precisamente que aprendamos a no dejarnos llevar por lo que es muy bonito, muy atractivo, muy profundo, muy sabio, que no esté
en la palabra de Dios, sobrios, dominio propio. Andamos por fe, no por vista. Recuerden siempre esa palabra. Andar por fe es creer en la palabra de Dios, tal y como Dios la tiene establecida. Porque se habla de las alteraciones de todas las Biblias, incluida la Reina Valera. Sí, es cierto, puede que haya errores, pero una cosa es la alteración y la otra cosa es el error. Y yo considero que Dios nuestro Padre es suficientemente poderoso para cuidar a su pueblo, que no se extravíe, cuidándolo a través de la palabra de Dios. Aunque tenga uno que otro error, Dios va a cuidar con esa palabra a ese pueblo que confía en Él. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? El Hijo de Dios debe ser inteligente en su estudio, saber cómo estudia, qué estudia, cuándo estudia. Se autodisciplina a sí mismo. Aunque no tenga mucho deseo de estudiar, estudia. Aunque no tenga deseo de orar, ora. Y aparte de eso, entiende que como se está guiando por la fe, entonces no se puede seguir por la vista, o sea, por los deseos que nos dice aquí. No os conforméis a los deseos, sobre todo los que antes teníais, antes de la conversión, estando en vuestra ignorancia. En mi Biblia tengo subrayada la palabra ignorancia. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice, mi pueblo se pierde porque le faltó entendimiento o conocimiento. La ignorancia es una de las formas como Satanás manipula a la gente, al mundo, a la carne. Satanás viene y les dice, esta es la verdad, esto es lo que está ocurriendo, está pasando esto, y toda la gente se coge la cabeza y dice, uy, sí, qué terrible lo que está pasando. Pero a esa misma gente que le cree rápido a los medios de comunicación que usa Satanás, se le habla la palabra y dice, no, la Biblia tiene errores, la Biblia es un libro anticuado, fue escrito por hombres, ¿cuál Dios? Fíjense la contradicción. Cuando uno se mete a estudiar a fondo la palabra, se va dando cuenta de cuánta ignorancia tenía antes de conocer esa verdad, la palabra de Dios. Estábamos en ignorancia, y en esa ignorancia éramos estimulados en nuestros deseos carnales. Aquí Pedro nos pide que ya no más, ya no nos dejemos seguir, arrastrar por los deseos que teníamos antes. ¿Cuáles deseos? Intelectuales, morales o amorales mejor, y los deseos del cuerpo. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay una comparación literaria. ¿Cuál es tu modelo? Está preguntando Pedro en esta epístola. Tu modelo no puede ser un hombre, mucho menos lo que diga un hombre. Tu modelo es Dios. Y para que tengas más claro eso, entonces el Señor mandó a su Hijo, para que viéramos cómo se comporta un ser humano lleno de Dios, porque Él es Dios. Entonces, como Cristo y el Padre son santos y nos han enseñado cómo es el camino de la santidad, nosotros debemos caminar en la misma santidad. ¿Qué es esa santidad? Despojándolo de toda la visión religiosa, la santidad es sabiduría, primeramente, porque por la santidad yo entiendo cuáles son los métodos de Dios y las leyes y normas con las que hizo este universo. Y cuando entiendo estas cosas, métodos, normas de Dios, entonces empiezo a vivir entendiendo que es sabio,
que si yo vivo conforme a eso, viviré en paz, en armonía, en crecimiento, en bendición, con un dormir adecuado, con una sanidad progresiva de mi espíritu, de mi alma, y si es el caso también de mi cuerpo. Eso es la santidad. Santidad significa abandonar los métodos del mundo que nos trajeron tantos dolores, tantas heridas, tantos golpes, tanta frustración y soledad, y tomar ahora los métodos de Dios. Nos apartamos, nos salimos del mundo para seguir el camino de Dios. Una nueva forma de vivir. Santidad implica abandonar lo que antes vivíamos que no nos servía. Entonces sácate de la cabeza eso de que la santidad es para personas muy religiosas, muy allá en las líneas altas de mandato de las iglesias. No, la santidad es una petición que te hace Dios para que tú vivas en armonía. Porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice, yo vivo en santidad. Santidad es el sitio, las circunstancias, las medidas de tiempo que conforman todo lo que es la gloria y el paraíso. Cuando alguien quiere entrar en esa gloria y en ese paraíso, tiene que vivir conforme a esas normas. Significa que se tiene que apartar de lo que es mundano, de lo que hace caer, de las mentiras, de las trampas, de todas estas cosas, para que viva entonces conforme a como vive Dios. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En temor, dice, en temor de Dios, en temor de santidad. Si yo llamo a Dios mi Padre, porque soy hijo de Dios, sé también que ese Padre le da a cada uno conforme a sus obras. Si yo he obrado mal, entonces voy a tener que confrontarme con el rostro de Dios en un momento dado. Pero si he obrado bien, el Señor me va a dar recompensa. Y por esa razón, entonces mi caminar ahora tiene que ser en ese temor sabio, entendiendo que Dios es justo y que Él da bendición a los obedientes y castigo a los desobedientes. Entonces yo camino rectamente, justamente, en verdad, en luz, y dejo atrás todo pecado, para que no tenga un día que bajar mi cabeza avergonzado. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, teníamos en el versículo 17 que estábamos andando en la sabiduría de Dios por el temor reverente a ese Dios. Ahora, la exhortación es distinta. Ahora, en el versículo 18, nos exhorta en gratitud, apela a nuestra gratitud. Nos está diciendo, ya que ustedes fueron rescatados de ese horror del pecado y del infierno, que era el castigo a ese pecado, de esa manera de vivir corrupta y sin ningún producido para vida eterna, entonces ahora entienden que es la sangre de Cristo la que los sacó de ese pecado, de esa forma vana de vivir que heredaron de sus padres y sus padres de sus respectivos padres. Por eso no podemos culpar a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nadie. La culpa viene de generación en generación. Pero ahora nosotros decidimos romper ese círculo repetitivo y entendemos
que debemos gratitud infinita y eterna al Dios Altísimo que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, cuando nosotros éramos los que debíamos haber muerto por causa del pecado. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Por tanto, hay una ley de gratitud eterna de nuestra parte hacia nuestro Señor y Salvador y hacia nuestro Padre. Y esa gratitud es la que nos debe motivar, junto con el temor, a un caminar recto y sano. Entonces yo no solo camino justamente, correctamente, porque tengo miedo de caer en pecado y recibir castigo. Camino justamente y rectamente porque me duele el corazón pagarle a Jesucristo con una puñalada en el corazón cuando Él dio su vida por mí. La gratitud es una de las características del verdadero Hijo de Dios. Ustedes pueden mirar dentro de una congregación y van a descubrir que hay muchos ingratos porque muy seguramente no son hijos de Dios, porque el Señor nos va adiestrando poco a poco en lo que es la gratitud, nos va enseñando que hay que dar gracias por el alimento, gracias por el día que nos da, gracias por la vida, gracias por la misericordia nueva cada mañana del Señor, que no nos castiga conforme a nuestras debilidades y pecados. Entonces yo crezco espiritualmente y cada vez le doy más y más gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada bendición de cada día, de cada instante. Entonces mi oración se va llenando de esa gratitud, se va volviendo cada vez más de aroma agradable para el Padre Celestial. Ya no es solamente, Señor, necesito esto. Padre, gracias. Señor, gracias por este momento. Nos tienes con los oídos sanos para que podamos recibir tu palabra. Nos tienes con la mente concentrada para que esta palabra entre a nuestro corazón. Nos tienes con la capacidad de decidir voluntariamente que queremos recibir tu palabra que nos transforme. Gracias, Señor, por tantas misericordias. Me estás permitiendo respirar en este momento. Me estás permitiendo vivir otro día más. Versículo 20, y continúa hablando de nuestro Salvador. Miren, ya destinado, leamos desde el 19 para entrar en el contexto, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 20 tiene dos partes. La última dice: tu Salvador se manifestó hace 2000 años y se manifiesta en tu vida cada día por amor a ti. Se manifiesta enseñándote y santificándote. Se manifiesta quitándote la sensación de soledad y dándote esperanza y paz. Y se manifestó hace 2000 años en la cruz para que ese hoy fuera una realidad para ti y para Él. Pero dice otra cosa que es un poco más enigmática. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo era la eternidad, sin principio ni fin, pero en este caso sin principio. Y en esa eternidad, antes de cualquier creación, estaba Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres se reunieron antes de la creación del mundo y dijeron, ¿cuál es el mejor plan para crear un universo donde haya seres que nos amen voluntaria y libremente? En su presciencia, en su sabiduría, descubrieron que todo ser creado, si tenía que ser libre, iba necesariamente a rebelarse. En algún momento, la mayoría por lo menos, solamente unos pocos se iban a mantener fieles, pero los que se rebelaran de ellos, muchos podían regresar. Pero para eso se necesitaba entonces que pagaran por la culpa de esa rebelión.
pero entonces descubrieron allá, digo yo, es una forma de entenderlo aquí humanamente, que la única forma de pagar por ese pecado de la rebelión era que murieran. Entonces, en ese concilio divino de la Trinidad, no hay sino otra alternativa, y es que alguien muere en el lugar de ellos. ¿Pero quién? Nosotros somos Dios, no podemos morir. Ellos son humanos, pueden morir. Entonces, ya sabemos. Uno de nosotros se va a hacer humano para que muera en la carne y entonces pague el pecado de todos. Y esos que se han arrepentido regresen otra vez a su hogar. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo. No estamos hablando aquí de predestinación, sino presciencia, o sea, preconocimiento. En su visión de sabiduría, que todo lo entienden, descubrieron que la única forma de que un ser humano, como tú o como yo, pudiéramos decirle gracias Señor, te queremos seguir, te queremos obedecer y estar contigo por toda la eternidad, porque nos has sacado de la muerte y del pecado. Gracias Señor, gracias. Eso no se me va a olvidar nunca y siempre voy a decirte con gratitud que te obedezco, Señor. Entonces, el Señor en ese discernimiento dijo, yo voy a morir por ellos, por amor, por gracia. ¿Cuánta más gratitud si esto se estableció como el plan eterno de salvación desde la eternidad, antes que nada fuera creado, para la eternidad, cuando todo regrese a Él? Que tú, hermano, tú y yo hayamos pasado por tantas cosas en nuestra vida anterior a Cristo y por tantas otras en nuestra vida cristiana, que entonces nuestro corazón ahora esté enternecido finalmente, sea un corazón no religioso, no un corazón que le cumple al Señor porque toca. Es que eso es lo que yo antes era católico y lo hacía así porque era católico, ahora soy cristiano y lo hago así porque todos los cristianos lo hacen así. No, hermano. El cristiano tiene algo que no tienen las religiones y es entendimiento de la verdad. La palabra le está explicando punto por punto por qué debe ser obediente. Obediente con entendimiento, no obediente con obligación. Bueno, por ahí empezamos, pero después eso madura. La obligación se convierte en entendimiento. Y somos obedientes porque ahora botamos nuestras coronas delante del Señor, ahora nos postramos delante del Señor con gozo, ahora le decimos gracias Señor, siempre con gozo, porque reconocemos su grandeza, su belleza. Hemos visto quién es nuestro Dios. Continúa el versículo 21 con eso precisamente. Y mediante el cual creéis en Dios, mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, cristiano, tiene dos cosas, fe y esperanza. Fe porque confía con certeza total en el Dios que se le ha manifestado y espera en Él. Sabe que puede ver lo que vea que está ocurriendo y sin embargo sabe que Dios va a venir a arreglar las cosas, tanto para el mundo como para la persona. Fe y esperanza en Dios a través de Jesucristo. Por eso es que Cristo nos hace conocer al Padre, precisamente. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Mira la obediencia, todos los componentes que tiene. Primero, tiene que estar en un alma pura, en el sentido de que es, otra vez lo que decíamos, la obediencia entendida, por fe, porque se ha creído, y como se ha creído, ha venido la revelación del motivo de por qué se cree. También repito esto para que nos quede claro. En el mundo, los seres humanos andan
haciendo cosas porque les consta. O sea, primero ven y después obran, porque su certeza se basa en lo que ven. Aquí en la vida cristiana es primero creemos y después nos llegan las evidencias de que lo que creímos era totalmente cierto. Tú primero crees en el Salvador, primero crees en la salvación, primero crees en la santificación y eso va viniendo poco a poco sobre tu vida. Tú después vas creyendo en las promesas escatológicas, las promesas de los últimos tiempos y poco a poco las estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Yo estoy sorprendido, hace 30 años yo no me imaginaba que iba a haber promesas en la Escritura, promesas en Apocalipsis, promesas en Mateo 24, promesas en Daniel, ante mis propios ojos. Entonces digo, Señor, gracias, porque quiere decir que la palabra que estoy estudiando, aprendiendo, entendiendo, es palabra de verdad. Me están atacando, Señor, me están persiguiendo, me están calumniando. Gracias, Señor, porque esa es una prueba más de que estoy en el camino de la verdad. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice la Escritura. Gracias, Señor, gracias por los que me atacan. Me confirman que tu palabra es cierta. Gracias porque tú me aumentas la fe cada día. Purificado vuestras almas por la obediencia. Tu alma se purifica entre más obediente te vas volviendo. Dicho de otra manera, entre más rebeldía y más desobediencia vas quitando de tu vida, más basura vas sacando. Mediante el Espíritu, porque la batalla no es tuya, sola, es del Señor contigo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el resultado. Si tú eres realmente salvo, en tu corazón va a ir surgiendo poco a poco el deseo de ayudar a otros, el deseo de compartirle los tesoros de la palabra a otros, el deseo de compartir las cosas materiales que tú tienes con otros. Amor fraternal sincero, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, o sea, sinceramente. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacidos de nuevo, renovados por la palabra de Dios. Palabra de Dios, mira la importancia de esto que estás haciendo ahora. Estás oyendo la palabra de Dios. Esa palabra te hace renacer, te transforma, te renueva. No es simplemente una congregación para oír un poco de versículos que quién sabe para qué servirán. Y termina. La conclusión es contundente, versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, como nada. O sea, la vida terrenal, la vida carnal, la vida en este mundo es nada, es un soplo. Pero, versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esto que acabas de oír es la palabra que permanece para siempre. Esto no va a cambiar. Algunas cosas, pero el cumplimiento de las promesas tú lo vas a ver, porque la palabra es fiel, porque proviene de un corazón de Dios fiel. La palabra del Señor permanece para siempre, pero el hombre perece. ¿Cuánta importancia hay en que tú dediques esta vida tan corta, aquí, la terrenal, a conocer la verdad de Dios? Porque eso te renueva, te da nuevo entendimiento, sabiduría, comprensión y una vida entendida. Amén. Terminamos el capítulo 1 ahí y ahí dejamos por hoy. Bueno. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo.
porque tú eres nuestra santidad. Ayúdanos a cada día renacer, a sacar de nosotros esa simiente corruptible, como dice el versículo 23, para que ya no haya en nosotros nada del enemigo, sino de esa simiente pura y santa que es la tuya, Señor Jesucristo. Ayúdanos cuando estudiamos tu palabra a santificarnos, a entenderla, a caminar hacia ti, esperarte a ti y enriquecernos en ti. Gracias por tu gran amor, gracias por este momento y gracias porque siempre los alimentas de una manera especial. Bendecimos a todos los que estamos aquí congregados, ayúdales en sus necesidades, bendíceles, tú las conoces todas, sabemos que tienes control absoluto de cada circunstancia. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre Santo. Amén. Amén.